Hola, buenas noches. Bienvenidos a emunahoy.com. Bienvenidos los que están acá presentes, todos en Maguen Abraham. Bienvenidos los que están conectados, los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento. Hoy vamos a empezar un capítulo nuevo del libro Mesilat Yesharim. Vamos a avanzar un poquitito. Estamos entrando en el capítulo quinto. Y permítanme leerles rápidamente cómo empieza hablando el autor en este capítulo. Este capítulo tiene como por gran título, eh, va a definir cuáles son los factores que nos impiden estar alertas y cómo evitarlos. ¿Se acuerdan que veníamos estudiando la importancia de estar alertas? Estar alertas es como que son capitas que se van sumando una sobre otra, ¿no? De un capítulo con otro, pero habíamos visto, yo les hago un pequeño repaso rapidísimo. Habíamos visto en el primer capítulo para qué el hombre vino a este mundo, entonces después cuál es la misión de la persona, y después nos habíamos concentrado un tiempo largo en la importancia de estar alerta y no perder de vista estos conceptos de para qué vinimos y cuál es la misión, no sea cosa de que tomemos decisiones que vayan en sentido contrario al objetivo que nosotros tenemos en este mundo, ¿no? Esto en media oración, un poquito lo que estudiamos hasta ahora. Ahora él va a decir, mira, hay cosas que te afectan, te impiden, te molestan para poder tener estar en ese modo, digamos, alerta, ese modo vigilante, como dice el autor, y dice, ¿cuáles son las cosas? Entonces él dice, los tres grandes factores son, una, la preocupación y el exceso de participación en cuestiones mundanas. Cuando la persona está muy enganchada con 100 proyectos al mismo tiempo, 100 proyectos, digámosle, comerciales, empresariales, profesionales, inclusive académicos, lo que sea. Cuando tenés una agenda muy cargada, puede ser que tu actitud termina siendo, como se dice habitualmente, como el de aquella persona que está atajando penales, ¿no? Y no tiene ni tiempo para pensar, ni tiempo para reflexionar, ni para evaluar si lo que está haciendo es lo que realmente quiere, es lo que realmente tiene ganas, es lo que le gusta, es lo que corresponde, es lo correcto. Uno sigue porque tiene tanto que hacer y tiene tantos asuntos que eso te impide. Entonces, primer motivo. Segundo motivo, fíjense qué curioso, ¿no? Dice la ligereza y la burla. Esa ligereza y burla puede ser propia, puede ser ajena. Muchas veces no nos enganchamos con el mundo espiritual porque nos pesa la opinión o la burla de quien sea. De quien sea. Y puede ser una persona que no le importe nada, pero a nosotros nos termina pesando y eso nos termina afectando. Yo conté algunas veces, parece algo medio chiste, pero no es en chiste, es verdad. A mí, cuando yo empecé a usar kipá todo el tiempo, a mí me importaba la opinión del encargado de mi edificio y del personal del banco al cual iba casi todos los días en esa época de mi vida. Me pesaba que me vean con kipá. Y yo les puedo asegurar que ni al encargado del edificio, ni a los empleados del banco les importaba tres pepinos si yo me ponía una kipá o una gallina en la cabeza, ¿no? Pero a mí me pesaba. Bueno, dice, estas son cosas que a veces el miedo a la burla, la broma, la gente que tiene, asume una actitud así muy ligera con las cosas espirituales y termina sacándote de foco, ¿no? Se te cargan, te dicen, ¿qué pasó? ¿Te lavaron la cabeza? ¿Te volviste loco? ¿Desde cuándo? Digamos, eso es un factor que también dice el autor, es uno de los que nos sacan de ese estado de alerta en el cual deberíamos estar. Y el tercero, está muy relacionado con esto, son las malas compañías. Las malas compañías tienen, o mejor dicho, no las malas compañías, las compañías en general tienen una influencia muy importante en nuestras vidas, especialmente en los años donde uno está en un proceso de formación, ¿no? Donde uno es más joven, donde todos queremos tener un sentimiento de pertenencia a un grupo, a una institución, a un lugar, a un club, y entonces la opinión de ese grupo
y bueno, te va a afectar. Te va a afectar. Salvo que vos estés muy fuerte y muy convencido, esas compañías te van a llevar a donde ellos quieran. Salvo que vos, digamos, hagas tu trabajito, es algo que hay que tener cuidado, ¿no? Así dice el autor. Entonces, anteriormente mencionamos que la preocupación, ya lo habíamos dicho en otras oportunidades, por las cuestiones mundanas, ¿no? Impide pensar adecuadamente acerca de las acciones de uno. O sea, estamos acá hablando de pensar, meditar, tomar decisiones importantes que tienen que ver con la vida de la persona, y a veces estamos tan ocupados en el día a día que no tenemos ese tiempo, ¿no? Y por eso habíamos estudiado hace unos años juntos, Baruch Hashem, en Pirkei Avot, estudiamos una de las Mishnayot que decía: minimiza tu ocupación, como que minimices las ocupaciones materiales y que te ocupes más de la Torá, ¿no? Eso estaba en el capítulo 4. O sea, la sugerencia de Pirkei Avot va en línea con esto. ¿Qué significa que minimices tus ocupaciones comerciales? Primero significa lo que suena literalmente. Nadie puede convertirse en un gran tzadik. No se olviden que este libro te está tratando de guiar cómo haces para convertirte en una persona justa, ¿no? En un tzadik. Bueno, dice, nadie puede convertirse en un gran tzadik trabajando 26 horas por día y resolviendo asuntos y teniendo reuniones y peleándose con gente en fin, si tenés la agenda sumamente cargada de cuestiones mundanas o cuestiones materiales, difícilmente vas a poder también fluir en el mundo espiritual. El mundo espiritual requiere tiempo. Tiempo para las tefilot, tiempo para estudiar, tiempo para reflexionar, para meditar, para estar con la familia, en fin. Para convertirte en un tzadik necesitas tener que poder manejar tu agenda. De hecho, nuestros sabios inclusive nos recomiendan, parece una cosa, también parece un chiste, pero hay actividades que digamos, desde la óptica de la Torá, se desalienta. Por ejemplo, tener un comercio minorista. Tener un comercio minorista, no de ahora, siempre. El comercio siempre exigió mucho tiempo, mucha dedicación. Un negocio tenía que estar abierto de la mañana a la noche y, si se puede, las 24 horas y los 7 días de la semana. Y bueno, eso en algún punto colisiona con tu deseo de tener tiempo para estudiar, para la familia, para las tefilot, para las fiestas. Vos llegas a Pesach, tenés que cerrar 2 días acá, 2 días allá. Shavuot tenés que cerrar. Rosh Hashanah, Kippur. Bueno, hay otras actividades que digamos, eh, el, el calendario judío no las afecta tanto, ¿no? Y ustedes saben que así queda la recomendación de los sabios. Por ejemplo, te vas a dedicar al comercio, tenés que ser mayorista. Un comerciante mayorista tiene más herramientas para, digamos, lidiar y acompañar el calendario judío. ¿Por qué? Porque puede avisar: voy a estar 2 días cerrados, hace la venta de antes, de después, lo organiza, lo programa y sigue adelante. El que depende de una caja diaria, del comercio que pasa, de la gente que entra por la puerta, que viene y demás, es mucho más complicado cuando tiene un mes como el de las fiestas, donde hay tal vez la mitad del mes que tiene que cerrar el negocio, ¿no? Entonces, esto como una pequeña introducción. Pero veo, hay una lectura todavía un poquito más profunda cuando dice: minimiza tu ocupación comercial en actividades mundanas y dedícate a la Torá. Una es la que acabo de explicar, es literal, que tu agenda no tenga una carga horaria, digamos, muy pronunciada en cuestiones mundanas, para que vos puedas tener también espacios para meter en tu agenda todas las actividades que querés desde el punto de vista espiritual. Ahora, ¿cuál es la otra lectura un poco más profunda? Ya no habla solamente de la carga horaria, que lo minimices, dice, pero minimices ¿a quién? A tus ojos. ¿Qué significa? Que frente a vos, en tu opinión, en tu cerebro, en tu corazón, en tu apreciación y evaluación, las cosas de actividades mundanas sean algo menor. Si para vos eso es algo menor, ahora empezás a armar tu agenda de atrás para adelante.
En tanto y en cuanto para vos no sea algo menor, sino que es algo muy importante, o todo lo que existe en el mundo, bueno, va a ser muy difícil que tu agenda se termine ajustando. Es decir, si vos tenés una mirada que considera a determinadas actividades como necesarias, son importantes, Baruch Hashem, vivimos de eso, digamos, como se dice, nos mantenemos de eso, lo necesitamos, o sea, nadie está diciendo acá que hay que hacer como que hay que retirarse, pero lo que estoy diciendo es, la recomendación de los sabios es que lo minimices no solo en la práctica, sino también en la teoría. En la teoría, digamos, en tu evaluación, en tu estimación. Y eso va absolutamente alineado con lo que dice acá el autor, ¿no? Entonces, digamos, obviamente hay que dedicarle tiempo al trabajo y hay que dedicarle tiempo de calidad y de eso vivimos y de eso educamos a los hijos y de eso los casamos, etcétera, etcétera. Nadie está discutiendo, pero que uno entienda que eso eh, no es lo más importante. Tengo un amigo con el cual estudié un tiempo largo, que él siempre me decía una frase y, y él decía, mira, no hay que olvidarse que el trabajo es una maldición. La Torá dice taxativamente que el trabajo es una maldición, o sea, después podemos tener dentro de esa maldición una bendición, que es que nos guste lo que hacemos, el que disfruta lo que hace, es una bendición enorme, Baruch Hashem 1000 veces. Pero dice, el trabajo uno no tiene que olvidarse que es una bendición, porque a veces nos mareamos y pensamos que es al revés, que el trabajo es una bendición en sí misma. Entonces, tenemos un local, queremos abrir 2, queremos abrir 3, queremos abrir una cadena de 50, eso no es para nosotros. Eso no es para nosotros. Nadie que quiera tener una vida espiritualmente elevada puede tener una cadena de 300 locales. No existe. No es para nosotros. Puede haber alguna excepción, pero en general no existe. ¿Por qué? Porque tener 300 locales representa un nivel de ocupación, un nivel de tensión, un nivel de dedicación. Por más que tengas 80 gerentes en el medio, de vuelta, colisiona con el objetivo espiritual para el cual la persona vino a este mundo. Y Hashem tiene muchas maneras de mandar la verajá. Y te puede mandar la verajá aunque tengas un solo local de 2x2 en un contrafrente de una avenida poco transitada. No pienses que Hashem, para que mandarte la verajá, necesita que vos tengas 300 bocas de expendio. Eso es un problema de muná. Eso es un problema de muná. Mucha gente piensa que funciona así, que si no tengo un local en cada avenida, Hashem es como que Hasu Shalom no puede mandarme la bendición que yo necesito para el día de mañana casar a mis hijos. Y no funciona así. Creo que todos nosotros conocemos gente que no le falta nada y que nunca le faltó nada y que se manejaron siempre con un espacio, cualquiera este sea, una oficina, un local y demás, uno solo, tampoco en una ubicación premium, ni mucho menos. Todos conocemos gente que es así. No necesariamente más lugares, más metros cuadrados, más puntos de venta, significa más verajá. No necesariamente. ¿Ok? Entonces, el Ramjal, el Rab Luchato, no era ciego y no es ciego a la realidad. Y él no está diciendo que la persona se separe totalmente digamos, del ritmo normal de la vida. Entonces él dice, trabajar para tener un sustento es totalmente compatible con la espiritualidad. De hecho, el Talmud relata, digamos, con detalle las distintas actividades comerciales que hacían grandes sabios de la época del Talmud. Uno puede pensar que estaban todo el día estudiando, no, tenían distintas actividades de lo más variadas, agrícolas, algunos tenían viñedos, otros eran zapateros, en fin. Hay un abanico de actividades y Talmud lo singulariza para enseñarte que también es importante, digamos, cada uno ganarse el sustento. Ustedes saben que es un nivel al cual uno debe aspirar. Mismo la persona que está en el mundo de Torah debería aspirar a él trabajar, digamos, independientemente de su labor espiritual, trabajar en cualquier actividad y tener su ingreso y no depender de la comunidad.
Así termina siendo el Talmud. O sea, te dice, mira, hay quienes, digamos, dependen de la comunidad porque están dedicados 100% a la comunidad. Está muy bien y tienen que vivir de algo y la comunidad debe y puede mantenerlos. Dice, pero el nivel más apetecible es, mira, vos resolvés tus propios temas y de la comunidad no dependas. Eso es lo más sano, si se quiere. Es lo mejor para todos. Es lo mejor para todos, porque cuando una persona depende de la comunidad económicamente, hay veces hace que ya no pueda decir siempre la verdad, porque eso le genera un compromiso. ¿Qué pasa si él le tiene que decir al principal donante de la comunidad, del cual él vive, que él está haciendo una macana, que es algo que está mal, que algo que lo tiene que corregir? Y bueno, pero a veces ya ahora está todo sesgado, porque yo dependo de él y si él no está, no tengo sueldo, y si no tengo sueldo, que comen mis hijos y lo otro, entonces al fin y al cabo entra en un círculo que es mejor no estar. Es un círculo donde es mejor, si uno pudiera, nunca estar en ese lugar. Entonces, bueno, hay cosas que ya estoy revisando mis notas, ya las dijimos. El otro riesgo que quiero recordar, que en algún momento tal vez lo mencionamos, que tiene que ver con esto de la agenda sobrecargada en cuestiones materiales, es que uno termina actuando digamos, por hábito, y no existe ni el espacio ni el tiempo como para pensar un poquitito en lo que está haciendo, en lo que quiere, en lo que no quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, si lo que está haciendo está bien o no. Sigue corriendo, sigue, digamos, saltando de un tema a otro sin esa calma, ¿no? Porque la hiper preocupación por las actividades económicas, por las actividades materiales, em, contribuye a la falta de espiritualidad. Eh, digamos, primero, muchas veces las leyes que se regulan o con las cuales se maneja la economía no necesariamente van de acuerdo a las leyes que nosotros aspiramos a manejarnos en el mundo de la Torá. A veces es muy difícil sostener algo donde a veces, por ejemplo, en una industria se miente mucho. Entonces uno tiene que no mentir. Está en esa industria, pero no tenés que mentir. Pero todo el mercado miente. Entonces es muy difícil vos mantener tu estándar porque después no vas a vender. Esto pasa en muchas industrias. No sé, acá porque lo tengo a Sergio, que es arquitecto. Todos sabemos que muchas veces los metros cuadrados que se dicen que van a ser no terminan siendo, o que miden desde la parte de adentro del ladrillo a la parte de. O sea, son cosas que es práctica habitual y ya en el mercado cada uno sabe quién es cada uno y se sabe quién lo hace y quién no lo hace. Y así en cada lugar. Y ahora viene una persona que quiere manejarse con integridad y tiene que decir, no, no. Cuando yo digo un metro cuadrado, es un metro cuadrado, no es 0,80 ni es 1,10, es un metro cuadrado. Y eso es muy importante manejarse. A veces, como les decía, resulta un desafío. Em, en, em, en el mundo de los negocios, el resultado final es importante, ¿no? Si las ganancias son buenas, es como que el negocio fue bueno, y si hay pérdidas, el negocio fue malo. Eh, en el mundo espiritual no es exactamente igual. El mundo espiritual no somos evaluados, Baruch Hashem, mil veces, por los resultados. No somos evaluados por los resultados. Por eso tiene otra dinámica. Cuando estamos tan metidos en el mundo material, pensamos que todo va con la misma dinámica. El mundo espiritual tiene otra dinámica. El mundo espiritual, una de las cosas que Baruch Hashem mil veces evalúa es la intención, la voluntad, las ganas, aunque no llegaste al objetivo. Si vos trataste de entender y te sentaste y te rompiste la cabeza leyendo un libro 2 horas y tal vez no lo entendiste bien,
o tal vez no entendiste del todo, no lo entendiste siquiera, pero pusiste el esfuerzo en tratar de entenderlo y en descifrarlo y desentrañar un poco lo que el autor quería decir. Eso te cuenta como si hubieses entendido en toda la profundidad posible ese concepto, aunque tal vez no lo entendiste. ¿Por qué? Porque vos quisiste entenderlo y le dedicaste tiempo y esfuerzo. Es muy distinto al mundo material. El mundo material, eh, a ver, ¿qué gerente de venta decir? No, yo quise vender, pero no vendí. Está bien, quiso vender, no vendió, está despedido. Usted está contratado para vender, no para querer vender. El mundo espiritual es mucho más generoso con nosotros, Baruch Hashem mil veces, como dijimos antes. Les decía, entonces acá tenemos en el mundo espiritual, cuenta la intención. La intención tiene un impacto y cuenta, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, si un cirujano fuera a realizar una operación innecesaria para el paciente no necesitaba la operación, él la hace porque quiere cobrar sus honorarios, ¿sí? Ahora, cuando la hace, descubre una enfermedad vamos a decir, un tumorcito descubre en el paciente, eh, cuya existencia nadie sospechaba. Él abrió de manera innecesaria por una cuestión de avaricia personal que quería cobrar los honorarios de la operación. Ahora, de paso, cuando hace la operación, descubre un tumor del cual, como les decía, nadie sospechaba y, y se lo saca, digamos, se lo extirpa al tumor y le salva la vida a este paciente. Por más que le salvó la vida, sigue siendo una persona sin escrúpulos, sigue siendo un atorrante. En este caso le salvó la vida, pero es un atorrante, ¿sí? Entonces, eh, porque la intención que él tenía era cobrar los honorarios y lo otro se lo encontró en el camino, pero él cuando abrió al paciente era una operación que dijimos era innecesaria. La operación, acá me preguntaban por qué, digamos, lo tildamos de atorrante, porque esa era una operación supuestamente innecesaria. El cirujano de antemano en ningún momento tuvo conciencia ni estaba anoticiado de que había un tumor ahí adentro. Él abrió por una cuestión de su agenda personal económica. Ahora, en el camino encontró el tumor y se lo extirpó y le salvó la vida. Pero, digamos, eh, eso no lo hace una buena persona. Ahora vamos al otro caso. Ah, Diego, sí, sí, espera. Sí, ahora voy con vos, Alicia. Te escucho, Gutu. perdón, y si va mucho más allá de la fiabilidad o no de ese médico, de esa buena intención, y hay algo mucho más alto del Shamaim que lo llevó a hacer eso. Exacto, es genial lo que estás diciendo. Ahora vamos a entrar en ese punto. Ahora vamos a entrar en ese punto, porque hay como distintas capas de lecturas acá. Es verdad lo que dice Gutu, él se me adelantó un poco. Él dice, es verdad, nadie opera. El Talmud dice una frase que es muy linda. Dice, no cae ni una hoja de un árbol sin que del Shamaim le digan, cae. Esa sería una visión paraguas que la deberíamos tener para todo lo que pasa y todo lo que nos pasa en la vida, por un lado. Por el otro lado, hay otro tratado del Talmud que dice otra frase también un poquito fuerte, que dice, mira, a veces se revela lo bueno a través de gente buena y lo malo a través de gente mala. Y este cirujano, digamos, si vamos por el lado digamos, del plan divino, lo podemos dejar de costado al cirujano, no nos importa, porque si no era él, iba a ser el encargado del edificio que iba a detectar y lo iba a curar a este paciente, como diciendo, de alguna manera se iba a terminar curando y ese era el decreto que estaba en el Shamaim.
Dejémoslo eso por un rato. Ahora, este cirujano tenía su propia agenda. No le pensaba, no le importaba ni tenía en su cabeza al otro. Alicia me decía, acá no sé, no creo que se haya escuchado los que están en el Zoom, Alicia me decía que en un momento igual el cirujano actuó como médico, porque en definitiva cuando vio el tumor lo extirpó, digamos, como que en un momento una dosis de conciencia y de bondad, mu- tal cual ella dice, también podría haber dicho, bueno, lo cierro y que se embrome, no me importa nada. Es verdad, una pizca, si se quiere, tuvo de bondad y de buena acción. Ahora vamos a ver, les quiero presentar otro caso que se complementa, ¿no? Dice, ¿qué pasa si un cirujano se enfrenta a la difícil decisión si de operar o no? Esos casos que la gente, los médicos mismos dudan si operar o no. Hay casos que son seguros que hay que operar, hay casos que son seguros que no hay que operar y hay casos que están en el medio. Hay dudas, ¿no? Entonces, hay un paciente que está agonizando y él está con la decisión difícil de si proceder con la operación o no proceder con la operación. Él, por un lado, quiere hacer lo mejor para el paciente, digamos, y está dudando. Entonces dicen, este cirujano consulta con otros, digamos, eh, trata de evaluar dentro de sus posibilidades todo el cuadro, y bueno, la conclusión es que este es un excelente cirujano, independientemente que se le muera el paciente o no se le muera el paciente. Él hizo todo y quería lo mejor para el paciente. Averiguó, estudió, consultó con colegas, no sé. Supongamos que llevó a cabo la operación, se le murió el paciente. O supongamos que decidió no operarlo, se le murió el paciente. Eso no lo hace peor cirujano, no lo hace peor persona. Él quiso lo mejor para el otro. Ustedes fíjense la diferencia. Acá no estamos evaluando el resultado, porque si el paciente terminó muriendo, hay que poder decir, bueno, todo muy lindo, pero dice, no, acá empezamos a entender cómo hay veces la intencionalidad tiene un impacto y tiene una, digamos, una importancia. Los dos, uno operó, el otro no, o los dos operaron, uno con una agenda y le salva la vida, otro con otra agenda y se le muere el paciente, pero este fue una persona honesta, fue un médico, digamos, íntegro, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, dice el autor, cuando estamos muy metidos en el mundo material, hay veces metemos las mismas reglas, digamos, del mundo material, de la economía, en el mundo espiritual, y no funciona así. Si funcionara así, muchas mitzvot no las haríamos nunca. Nunca las haríamos. A ver, la mitzvah de tzedakah, de ayudar a otra persona que está pasando un momento difícil, que no sé, para económicamente, vamos a decir. Y bueno, si vos vas a aplicar la regla de la economía, nada más, escúchame, yo trabajo, tengo, él que uno puede pensar que el otro no tiene porque no trabaja o porque no se esfuerza. No entendemos, acá va de vuelta el mismo concepto que trajo Gutu, el concepto que el Shamaim. A veces el Shamaim le están poniendo una prueba, un desafío, digamos, que se maneja en el mundo sin abundancia, a ver cómo actúa. Pero nuestro trabajo no es evaluar al otro, nuestro trabajo es acompañar al otro, empatizar con el otro, ayudar al otro dentro de nuestras posibilidades. Pero eso, créanme, que si no lo machacamos desde el punto de vista, digamos, espiritual y del estudio, eso colisiona 100% con los principios de la economía. Lo que es mío y lo que es tuyo. Arreglate, por dar solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, vemos una vez más cuán riesgoso es estar muy inmerso en el mundo material sin tener un anclaje en el mundo espiritual, porque si no podemos hacer solamente, porque eso después tiñe todo lo que hacemos, solamente hacemos lo que nos gusta, lo que nos resulta cómodo, lo que nos parece, lo que nos viene bien. Y a veces al vivir en una familia, en una sociedad, al ser hijos, al ser padres, al ser hermanos, al ser, no sé, cuñados, familiares, a veces te tocan hacer cosas que no son las que más quisieras hacer, pero es parte del paquete. En el mundo espiritual siempre hacemos cosas que no es, digamos, 2 más 2 es 4. A veces terminás pagando
cuentas ajenas. Y bueno, es parte del trabajo espiritual. Es parte del trabajo espiritual. Y Baruch Hashem que tenemos eso 1000 veces. Una vez usted sabe, el Ram Male vive en México, es argentino, vive hace muchos años en México. A mí en su momento me preparó, el padre de él me preparó para el Bar Mitzvah, y una vez contó que viviendo en México se había mudado a México una señora de Canadá. Entonces, la esposa de él, que habla inglés, esta señora estaba embarazada, entonces la esposa de él la acompañó a una consulta médica para ayudarla con la traducción, ¿no? Con la interpretación del idioma, porque la mujer estaba hace poquito y todavía no dominaba el español. La cuestión es que parece que en ese consultorio, no sé, el médico tuvo una urgencia, además se demoró, estuvo muchas horas y demás. Cuando volvió a la casa, bueno, era la hora de la cena, del baño, no había nada preparado, los chicos, esto, lo otro, era un desastre. Entonces la mujer estaba un poco arrepentida de haber hecho esa mitzvah. Y el Ramá le cuenta que le dijo a la esposa, le dijo, no, dice, mira, estaba en el Shamaim decretado que vos ibas a estar determinadas horas en un consultorio médico. Lo mejor que te podía pasar era estar acompañando a otra persona, que Hasu Shalom estar por vos o por alguno de tus hijos. A veces las mitzvot también nos cuidan, las mitzvot funcionan como protección. A veces estás haciendo una mitzvah y vos pensás que estás dando y estás recibiendo al mismo tiempo. Él le dijo, no, vos esas horas que ibas a tener que estar en consultorio médico, tal vez las cumpliste ahora, pero las cumpliste acompañando a una señora en un contexto dentro de todo de alegría, estaba sana, bien, embarazo, un control, ayudando en una traducción. ¿Qué preferís? ¿Eso o Hasu Shalom tener que ir para atenderte vos o atender a alguno de tus hijos? Obviamente la respuesta es bien clara. Bueno, acá vemos lo mismo. El mundo espiritual requiere que hagamos este ejercicio y empecemos a decodificar la realidad con otra vara. La vara del mundo, digamos, material, del mundo de la economía, no siempre aplica. Porque acá sería, no, mira, a mí no me conviene acompañarte porque se me desordena la casa, los chicos, la hora del baño, la hora de la comida, en fin, no me conviene, no voy, arreglate como puedas. El mundo espiritual te dice, ¿sabes qué? Anda, acompañala. Es una mitzvah y además te conviene. ¿Sí? Bueno, un poquito más, vamos, ¿sí? Trae acá estoy citando una traducción del autor donde dice, él cita a un rab que se llamaba Pinhas Ben Yair, que él dijo que la Torá conduce a ese estado de alerta, a ese estado de vigilancia. Y esto se da de acuerdo con una declaración talmúdica, es una frase también muy conocida del Talmud, donde como si fuera que Hashem estuviera hablando, dice, yo creé el instinto del mal, creé el Yetzer Hara, pero también creé a la Torá como su antídoto. Es como que si alguien dijera, mira, yo creé una enfermedad, pero creé también la vacuna para la enfermedad. Entonces, la Torá termina siendo, dice el Ramjal, el antídoto específico para contrarrestar el instinto del mal, el Yetzer Hara. Entonces, es absurdo pensar que vas a poder vencer al instinto del mal sin Torah. Y no piensen en el instinto del mal, que es algo que te quiere, digamos, hacer que vos mates o que vos hagas una barbaridad de la cual, digamos, a la cual posiblemente nunca ni siquiera sueñes ni se te ocurra. No te va a hacer ir a clavarle un cuchillo a otra persona o a cometer barbaridades. El instinto del mal lo que quiere hacer es nada más y nada menos que impedir que vos crezcas espiritualmente. Todo lugar donde haya un potencial de crecimiento espiritual, el instinto del mal se va a meter y no te va a dejar, y te va a molestar, no es que no te va a dejar, te va a tratar de molestar, te va a tratar de impedir que lo hagas. ¿No? Esa sería la definición, que la tenemos que tener bien presente, bien clara frente a los ojos. No es que, es que te enfría,
El instinto del mal te quiere sacar, te quiere enfriar, quiere que no fluyas espiritualmente. Entonces, vos tenés un momento de inspiración, te querés levantar y decir, no sé, querés asumir cualquier mitzvah para vos, ¿no? Estamos hablando desde, qué sé yo, cuidarte un poquito y mejorar en el nivel de kashrut o en tu nivel de observancia del Shabbat o en tu nivel de tefilá, en fin. Y el instinto del mal va a empezar y te va a meter. A la hora que tenés que ir a tefilá, te va a meter un cliente supuestamente bueno. A la hora que tenés que ir en otro momento a tefilá, te va a poner el único horario que hay disponible para el dentista. Te va a empezar a poner en jaque que vos te tenés que doblegar y decir, no, 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 acá no, esto no, si no hay este horario, será en otro, pero no a cuenta de mi vida espiritual. Pero eso requiere un esfuerzo. Y lo que él te dice es muy simple. Me dice, ya sabemos cuál es la enfermedad y sabemos cuál es el antídoto. No pienses que vas a combatir a la enfermedad sin el antídoto, digamos, que fueron creados juntos. Esta es una declaración talmúdica. Perdón. Y él termina diciendo, debemos recordar que el Yetzer Hará es insidioso y es extremadamente poderoso. El Yetzer Hará tiene muchos recursos, ¿no? Se recrea, se regenera, te cambia, viene por un lado, prueba por el otro, prueba por arriba, prueba por abajo, te va, no es estable. Tenemos que saber que una vez que vos le ganaste una batalla, se va a disfrazar y va a volver de otra manera. Esta perdió esta batalla, pero no perdió la guerra, vuelve todo el tiempo. Y cuanto más la persona crece espiritualmente, más grande es también el Yetzer Hará, más digamos, se fortalece. Alguien puede pensar que el Yetzer Hará, ¿no? De un gran rabino es mucho más chico que el mío. Y la realidad de las cosas es que no. Cuanto la persona más crece espiritualmente, también su instinto crece y se refina y se recrea y va asumiendo distintas facetas. Entonces, eh, hay esto trae el Rav Twersky, él habla de una enfermedad que es producida por la carencia o la escasez de la vitamina C. Se llama, muy bien, acá la doctora se me adelanta, se llama escorbuto, la enfermedad. Yo es la primera vez que había escuchado este nombre. Perdón mi ignorancia en estos temas, ¿no? Y dice que de qué se caracteriza. Se caracteriza por el empobrecimiento de la sangre, puede haber manchas, ulceraciones en las encías y en hemorragias. Dicen que era normal en los marineros que hacían largas travesías en barco, ¿no? Entonces dice, todo esto es como deficiencia de la vitamina C. Ahora, fíjense qué interesante cómo lo plantea esto el Rav Twersky lo plantea. Dice, nada va a curar esta enfermedad salvo la vitamina C. ¿No? Esta enfermedad se manifiesta como una deficiencia en vitamina C. Si querés, entretenete con cualquier otra cosa, pero la vitamina C es lo que va a curar esta enfermedad. Con otra cosa, digamos, podés tomar megadosis de otras vitaminas, podés comer alimentos sanos, podés hacer deporte, podés intentar, digamos, todo lo que se te ocurra, pero no va a cambiar nada hasta que el cuerpo no absorba y no registre que ahora tiene la dosis que necesita de vitamina C, ¿no? Dice, de la misma manera, deberíamos meternos en la cabeza este ejemplo, funciona con la Torá y el Yetzer Hará, el instinto del mal. El instinto del mal quiere que vos no sepas, quiere que vos no aprendas Torá, quiere que no la recuerdes, quiere que no la recuerdes, porque cuando vos la recordás, en un momento te puede caer la ficha, vos volvés a pensar, inclusive cuando vos la recordás, se lo podés compartir a otro, que eso también es parte del trabajo de todos nosotros. Todos nosotros tenemos ese trabajo. Ahora, el Yetzer Hará hace que te olvides. Te acordás de cualquier pavada, te puedes acordar de un chiste, te puedes acordar la formación de un equipo de fútbol del año 65, pero un concepto de Torá te lo olvidaste. Así funciona. Entonces dice, bueno, tenés que saber
que así como para esta enfermedad podés entretenerte con cualquier otro tratamiento, pero hasta que no le des al cuerpo la dosis de vitamina C que necesita, la enfermedad no se va a curar, al Yetzer Hará. Hasta que no le des la dosis de Torah que tu Neyamá, que tu alma necesita, la batalla, digamos, va a estar perdida. Cuentan que había un rebe de una ciudad que se llamaba Rizim, y dice que había notado que había un joven ahí, Hasid, que participaba en algunas prácticas que, digamos, que se usaban hace muchos años, que se hacían como autoflagelaciones, ¿no? Se mortificaban un poco físicamente, ¿no? Entonces, este rebe desalentaba esas prácticas. Entonces, un día el rebe le preguntó, ¿qué es lo que estás buscando, no? ¿Qué es lo que querés lograr? Y el muchacho le dijo, no, deseo romper mis malos rasgos de carácter. Y el rebe le dijo, te vas a romper el cuello antes de romper un mal rasgo de carácter, ¿no? O sea, ¿qué significa? No, no es así. O sea, porque vos, vamos a pensar, si hay una persona que es, voy a dar cualquier ejemplo, es egoísta o es muy impuntual, ¿no? Que también es un rasgo feo de carácter porque es no respetar, no honrar el tiempo de los demás. Y el tiempo es el recurso más escaso que todos tenemos. Ahora esa persona se puede hacer todo tipo de autoflagelaciones, pero eso no lo convierte en un altruista. Puede no comer durante 3 meses, tomar agua nada más, sí, pero eso, si vos no trabajaste, vos sos ahora el mismo egoísta, pero flaco. El mismo impuntual, pero sin un gramo de grasa. No te termina de convertir. Entonces le dice, no, lo mandó y le dijo, tenés que estudiar Torah como corresponde, tenés que observar las mitzvot. Las mitzvot son, mucha gente lamentablemente piensa que son como para fastidiarnos. Las mitzvot no son para fastidiarnos. Las mitzvot son la herramienta que nos ayuda a ir refinándonos. Las mitzvot te van guiando, te van armando la agenda. Las mitzvot, eso es lo que te hacen, te arman la agenda, te arman las prioridades, te arman lo que tenés que hacer. Nosotros vivimos con el calendario, vivimos con el reloj, vivimos digamos, y ahora tengo que hacer esto y ahora tengo que hacer lo otro, lo tenemos muy pautado. Pero eso no es para fastidiar, es al contrario, es para facilitarte la tarea, no es para complicarte la tarea, ¿no? Eh, un minuto. Es importante, quiero singularizar una diferencia, ¿no? Si bien la analogía está buena entre lo que hace la vitamina C para esa enfermedad y lo que hace la Torá para el Yetzer Hara, pero hay una diferencia muy sutil. Si la persona está enferma, digamos, digamos de esta enfermedad que se llama escorbuto, le falta vitamina C, y vos le das vitamina C a la persona en la dosis que necesita, la persona se va a curar, independientemente de la intención que tenga cuando tomó la vitamina C. Si la tomó para que la esposa no le grite, supongamos, no estoy, para que la esposa no lo hinche más, no le grite más, no sé qué, o la madre, o los hijos, o quien sea, o la tomó porque él quería curarse, o la tomó porque él, digamos, estaba convencido, o porque el doctor le dijo, o lo que sea, no importa cuál es la intención. Si al cuerpo le ingresó esa dosis de vitamina C que le faltaba, el hombre se curó. Ahora, en el mundo de Torah, no es exactamente igual. En el mundo de Torah contamos también la intencionalidad con la cual uno estudia, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad? Esto volvemos un poquitito al capítulo 12, al capítulo 3. Estoy estudiando para saber más, para cancherear en una reunión, entonces yo hablo y soy el gran Jujem. No, o estoy estudiando para pegarme a Shem, para acercarme a Shem, para saber mejor cómo actuar, cómo comportarme, cómo conducirme con mi vida, con mi señora, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con todo, para refinarme. O lo estoy haciendo con una agenda que puede ser la que se les ocurra. Bueno, en el mundo de Torah
para que funcione como antídoto del Yetzer Hara, y tenemos que tener en cuenta que entra en juego el concepto de la intencionalidad. En el mundo material, vitamina C en el cuerpo, enfermedad curada; vitamina C fuera del cuerpo, enfermedad manifiesta. En el mundo de Torá, y en la lucha entre el Yetzer Hara y la Torá como antídoto, hace falta también que la intencionalidad sea la correcta. Si la intencionalidad no es la correcta, ahí va a haber otra cosa, pero no es Torá. Va a haber conocimiento, va a haber información, pero eso no es Torá. Eso no es Torá. Muchas veces es muy sutil la diferencia entre una persona que sabe Torá y una persona que, como se dice habitualmente, que tiene Torá. La persona que tiene Torá vive de acuerdo a la Torá. Hay un versículo en Coelet, en Eclesiastés, el libro se llama Eclesiastés, que dice: Tzadik bemunato yehye. Dice, el tzadik va a vivir en su emuná, ¿no? ¿Se acuerdan que definimos emuná? Es mucho más que fe. Emuná es esa sensación de apego con Hashem, y entender y saber y estar convencido de que Hashem no se equivoca, y que Hashem no se fue a ningún lado, y que Hashem no nos abandona, y que Hashem está siempre con nosotros, y que, digamos, no nos quiere hacer el mal. Y si bien hay una situación difícil y desafiante, nosotros a veces no entendemos, no a veces, nunca entendemos la relación causa-consecuencia, pero Hashem está en cada momento supervisando la vida de cada uno de nosotros en todo tiempo y lugar. Eso sería la definición de emuná. Dice, el tzadik, dice, con esa emuná, él va a vivir. Y los jajamim aclaran, dice, el versículo del hombre más sabio que hubo sobre la tierra, te dicen, el tzadik no es que sabe mucho de emuná, no dice que sabe mucho de emuná, te dice, vive con su emuná. Él vive dentro de su emuná. En hebreo se podría traducir semánticamente, que es un mundo de diferencia. Una cosa es tener información, saber, conocer quién vivió en tal época, quién en tal otra, quién era padre de quién y quién era hijo de quién. Y otra cosa es internalizar todas esas enseñanzas que trae la Torá, haberlas hecho propias, aprender que no son cuentitos, que cuando la Torá te está contando cómo un patriarca fue y se ocupó de casar un hijo, te está enseñando cómo uno tiene que actuar y cómo uno tiene que priorizar y qué tiene que hacer y cómo tiene que hablar, en fin, no, tiene una aproximación totalmente distinta. Y entonces, una vez más, el pasuk dice, el tzadik bemunato yehye, va a vivir con su emuná, no es que la va a saber, no es que lo tiene presente, no es que tiene el concepto, sino que él, toda su vida está organizada alrededor de esa emuná y él vive con eso, que es muy distinto a una persona que sabe algo. Una persona que sabe algo, y a veces lo aplica, a veces no lo aplica. El que vive con eso es porque lo aplica todo el tiempo. Bueno, hemos hablado como loritos, pero como siempre, pero creo que hay un material, no sé, espero que a ustedes les haya gustado. A mí personalmente, cuando preparé la clase, a mí me gusta mucho este material, yo lo disfruto mucho, espero que ustedes también. Quiero dejar un espacio si alguien quiere decir alguna pregunta, algún comentario. Si no, hoy los voy a dejar y si Dios quiere, retomamos la semana que viene, como siempre, a esta misma hora. Gracias, Dieguito. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom, gracias de nada, Gustavo, de nada, Gutu. Alguien creo que quería hablar, no sé quién dijo si podía hablar. Perdón. Ay, no escucho nada. Que yo quiero hablar. Hola, Diego, ¿me escuchás? Estoy en la compu. ¿Roxana? Sí, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Te reconocí por la voz porque no te veo. ¿No me ves? No. Pero sí, estoy con la camarita. Bueno, Sí, sí, ahí te vemos. Ahí te vemos. No pasa. No, que mi duda es la siguiente. Vos muchas veces, a mí me encantan tus charlas, y vos muchas veces, bueno, hablas de esto de saber Torah y tener Torah, pero mi inquietud es que vos muchas veces lo vinculás con cumplir con las mitzvot. Y a mí me pasa que yo personalmente no soy religiosa, pero me considero una persona muy espiritual. Y cuando siempre das ejemplo de cumplir con las mitzvot,
yo me siento en falta, porque yo digo, bueno, yo no rezo, yo no, o sea, todos los ejemplos que vos das, yo no aplico a esos ejemplos, no los cumplo, Sí. pero sin embargo me siento una persona que tengo Torah y me siento muy espiritual y hago cosas que para mí son muy espirituales, no sé cómo explicarte, te doy un ejemplo, o, no, ¿lo digo o no? Sí, como No vos sé, quieras. bueno, no importa, estoy haciendo un trámite para ser referente afectivo de un nene que está en el hogar de Yeladainu. Bueno, yo no cumplo con las mitzvot, no estoy cumpliendo con Shabbat, no rezo a la mañana, es decir, no hago un montón de cosas. Sin embargo, tengo una espiritualidad y siento que tengo Torah sin cumplir con los ejemplos de mitzvot que vos das y ahí entro como con esta duda o en crisis que digo, bueno, pero realmente, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? ¿Debería cumplir con las mitzvot para de verdad sentir que tengo Torah? Esa es la pregunta. Bueno, la pregunta es excelente porque, porque muchas veces... Uy, perdón, voy a silenciarlos porque si no, no puedo. La pregunta es excelente porque hay muchas veces que se mezcla digamos, toda la parte ritual con la parte espiritual. Y la idea es que se sumen, pero no colisiona una con la otra, no colisiona. Cada uno tiene su camino de entrada. A veces el camino de entrada de una persona es justamente el cumplimiento de las mitzvot y tal vez, quizás, después de mucho esfuerzo llegue a una actitud, digamos, espiritualmente elevada como la que está comentando Roxana, ¿no? Lamentablemente hay mucha gente que se queda en el rito y no pasa de grado. El rito es algo que es muy importante. Yo nunca me van a escuchar a decir que no es importante el cumplimiento de las mitzvot, porque es parte del programa divino. El cumplimiento de las mitzvot es importante y es central dentro del judaísmo. Ahora, no significa que porque uno por ahora no cumpla determinadas mitzvot, no significa que uno no tenga una sensibilidad y una vida espiritual elevada, digamos, a partir de actitudes que pueden ser muy variadas. Un ejemplo es lo que comentó Roxana. Es decir, el que uno no cumpla determinadas mitzvot no invalida la actitud espiritual que uno tiene, digamos, y la mirada espiritual que uno tiene hacia el prójimo y hacia, digamos, la forma en que organiza su vida. Pero en algún lugar tiene que quedar en la agenda como un pendiente, por lo menos el cumplimiento de determinadas mitzvot, digamos, que son mitzvot así básicas, mitzvot fuertes. No, me cuesta repetir esta frase, pero no es mía, es lo jajamí, ¿me entiende? Dice, la persona no puede terminar de desarrollarse espiritualmente, no hay manera de terminar de desarrollarse espiritualmente si la persona no entra en el sistema de las mitzvot. Por ejemplo, si la persona no entró en el sistema del kashrut, llega hasta un lugar y se ve trabado. ¿Pero por qué es esto? Esto no es para asustar a nadie, ni es retar a nadie, ni mucho menos. Es porque esto tiene una dinámica, lo explicamos en otras oportunidades. El mundo de la Torah tiene una dinámica y tiene, así como un deportista de élite no puede ser récord mundial de atletismo, sino entrena de determinada manera, come determinadas comidas, se duerme determinados horarios, tiene determinadas rutinas. En el mundo espiritual es lo mismo. En el mundo espiritual es lo mismo. Estaríamos diciendo como que, bueno, yo corro muy bien, corro rápido, pero como ravioles todo el tiempo y me acuesto tarde y tomo whisky todas las noches. Bueno, Hashem, tal vez tengo naturalmente esa tendencia que puedo correr muy bien y compito dando ventaja y otras cosas no haciéndolas. Pero cuando la persona entra en el sistema, fluye de otra manera y a otro ritmo y otra velocidad. Lo que se me ocurre en este momento como respuesta a la pregunta es sumamente profunda, Roxana, porque pasa todo el tiempo, porque a veces ves al revés, ves gente que está en el mundo de Torah Mitzvot que cumple, y perdónenme la expresión, son caballos con kipá, que se llevan puesto a cada uno que ven al lado. Entonces, la pregunta tiene lugar
porque a veces vos decís, bueno, si eso es ser religioso, yo no quiero ser religioso tampoco. Entonces, es muy difícil. Lo ideal es aspirar a lo mejor de los dos mundos, ¿no? A lo mejor de los dos mundos. Pero, Ok, ¿Mm? Un minuto, un minuto. Bueno, gracias. no, no, por favor, igual Roxana, cuando quiera seguimos charlando porque el tema es muy profundo, es lo que ahora se me digamos, presentó como respuesta, pero déjame que lo piense un poco más y cualquier cosa te lo completo la Diego, semana que viene. Sí, Gutu, una reflexión que ya la hicimos varias veces, pero ahora la tengo un poquito más refinada. venga, venga, venga. En realidad, desde mi humilde punto de vista, somos básicamente seres espirituales arrojados a esta experiencia humana por Hashem. Mm, ¿Para qué? Para precisamente darnos la oportunidad de acercarnos mediante la Torah y Mitzvot a esa esencia espiritual y reconocerla, porque el problema es que no la reconocemos en tantos seres humanos. Esta es mi humilde opinión. Muy lindo, Gutu. Yo ya te lo escuché, pero cada vez le vas dando una vuelta de rosca, ¿eh? Claro, Por algo el señor Gutu fue abanderado varios años de este grupo, ¿eh? pero sin diploma. Es verdad, sin diploma, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero Ya va a abanderado, llegar. abanderado, abanderado. Gracias. Shabbat Shalom para Shabbat shalom todos. para todos, gracias a todos. Si Dios Gracias Shalom, por quiere, gracias. iluminarnos. seguimos estudiando la semana que viene, si Dios quiere.